Hola, bienvenidos a Baldeante Mágico. Seguimos intentando descifrar la auténtica historia de la humanidad. No es fácil, pero en esta auténtica historia hay una palabra clave. Y esa palabra clave es latín. ¿Qué es el latín? Es algo que utilizaron para controlar absolutamente toda la historia, toda la ciencia, toda la humanidad. Hoy en día se sigue obligando a nuestros hijos a que estudien que el castellano, que el español viene del latín, que es una vulgarización del latín, y lo siguen haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los reyes, porque el primer ministro, porque todos los ministros tienen que jurar ante la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué se creó el latín? Y he dicho bien, se creó. El latín es un idioma inventado. Y es un idioma inventado, pues como hace poco inventaron el esperanto, intentando esperar que lo hablara muchísima gente, pero ven que nadie lo habla. La gente sigue hablando la lengua que le enseñan sus padres, que le han enseñado sus abuelos. Así que, por ejemplo, en Valdeande, yo hablo la lengua de mi padre la de mi abuelo, y así hasta la lengua original, que decíamos que era el Engoa. Esta era la lengua original, la que hablaban todos en el planeta Tierra. Y esa lengua original, luego efectivamente fueron saliendo por ahí variantes. Por ejemplo, pues salió el íbero, de los beres, íbero. Entonces, pues bueno, muy interesante. El íbero hoy en día es parecido al euskera. Luego, si usted sabe euskera, traduce al íbero y puede más o menos llegar a interpretar lo que se cuenta, lo que se escribe en esos muros de las iglesias, en esas piedras que hay en las fachadas. En el sur se hablaba el español, el español, espanol, ¿vale? Ol es viejo y pa es de los payos. Luego es el idioma antiguo de los payos. Por eso nosotros que traducimos no utilizamos el latín para nada. Y pues yo qué sé, estaba el uc, de los ucos, esto fue evolucionando y apareció el pali, apareció el fable. Bueno, son lenguas, pero que como tienen un origen común, pues había pocas diferencias. Y casi siempre, bueno, unos a lo mejor empezaban a escribir por la izquierda, otros por la derecha, pero casi entendían estos lo otro. Y de pronto se inventan una lengua. ¿Quiénes se la inventaron? ¿Por qué? ¿Cuándo? Dijimos que primer imperio payo, ¿vale? Hasta el golpe llegó el segundo imperio, que ya no se llamaba imperio pato, sino pasó a llamarse imperio paye. Llegó el tercer imperio, el imperio de la Medé, donde los pares tenían muchísimo poder, donde los pares bebían sangre para no envejecer de los niños, había muchísimo tráfico con los niños, y hubo una gran revolución de sangre. Esa gran revolución de sangre, dijimos que era el paroletaria. ¿Vale? Paroletaria, que es que la tierra de los pares es nuestra. Y en esa revolución paroletaria, quienes la lideraron fueron los loteros, los enterradores, los curas. Cuando los payos vinieron al planeta Tierra, vinieron 65 curas, ¿vale? 65 cures. Y uno de ellos era ladrón. Pero pues estuvieron prácticamente al margen a lo largo de toda la historia, se dedicaban a enterrar, eran lo que hacían eso que se llamaban lotecies, y se pasaron a llamarse loteros
Porque llegaba un momento en el que estaba tan cotizado lo que hacían, pues que se rifaban. Y como se rifaba una tumba en esa lotería, pues llamaron a pararse loteros. Luego eran los loteros y vivían, pues, donde hacían las tumbas y custodiaban las tumbas de los pares, de los lores, de la gente normal que tenía dinero, estaban todo el día picando y tenían un símbolo, ¿vale? El símbolo de los loteros era este. Cuando vean el que ahora nos venden como, esta letra Lotu. Lotu significa, ¿vale? El símbolo de los loteros. Bien, ellos lideraron esa revolución. Y esa revolución, como era el de los loteros, el traje que llevaba era como el del esqueleto. Entonces siempre que vean así, ¿vale? Es el traje de los líderes loteros, los cuales luego tuvieron mucho dinero. No, tenían mucho oro. ¿Por qué tenían oro? Porque como estaban todo el día picando, sabían dónde estaban las minas de oro, y como eran los que custodiaban las dotes del Mesías, sabían dónde estaban todos los tesoros de los pares, lores, reyes antiguos. Y ese dinero, ese oro, lo utilizaban para comprar, no ha cambiado nada hoy en día, para comprar a los que gobernaban en aquella época, que era en la Gole. Bien, tenían dinero y lideraron una revolución. Y con esa revolución que lideraron, fue aproximadamente el año hacia 1600 antes de Cristo, y a partir de ese año pasó a ser el cuarto imperio Payen, ¿vale? Pasó a ser el cuarto Payen, cuarto reino, ¿vale? El cuarto. Y crearon esto. Pero nosotros nos explican otro significado. Luego, alguien se tuvo que inventar a partir de esta fecha absolutamente todo. Eso decimos que a partir de hace 3.500 años, todo lo que estudiamos es un holocuento. Y todo lo que intentamos leer y todos los manuscritos es un holocuento. ¿Y quién lo hicieron? Pues ya lo tenemos claro. Estos loteros. Estos loteros, a partir de quedarse con el control, se les puso unas rayitas así, ¿vale? Por eso también se les llamaban los shacks y por eso también se les pone como aviones. Luego volvieron a coger el control, porque luego les derrotaron y hoy en día lo siguen teniendo. Y ahora ponen 4 rayitas así. Pero el símbolo es el mismo, por eso decían que era el del pez, que estaba en las catacumbas. Bueno, ese era el símbolo lotero. ¿Qué es lo que hicieron para controlar absolutamente toda la historia? Pues muy sencillo. Cogieron todas estas lenguas y hicieron un rebujito, hicieron una mezcla. Como el esperanto. Cogen las lenguas y creo una mezcla. Entonces esa mezcla, ese invento, pues lo llamaron Lot, de lotero, ¿vale? Lotero, y pasó a llamarse propiedad de los loteros. Se inventaron un idioma, se inventaron una escritura que reunía estas características, la llamaron Lote-in, y obligaban poco a poco a que la gente la fuera estudiando, aprendiendo. Y ahí iban escribiendo sus historias, ¿vale? Esas historias para ellos, los loteros, seguir con el control de todo. Siempre te dirán que tienes que ir a las fuentes, ¿vale? Y esas fuentes siempre van a estar en latín. Bueno, también en griego, pero eso es en otra historia de cómo también inventaron el griego. Por eso todos los universitarios que estudian idiomas, estudian lenguas, pues en esas lenguas van a las fuentes y esas fuentes
son estas. Y a nosotros siempre nos dicen, oye, ¿cuáles son tus fuentes? Estoy intentando decir, son estas otras. Pero en esta fuente se han cargado totalmente estas, las verdaderas. No se puede estudiar Ibero, se ha olvidado, o sea, está prohibido el pali, el pable, el español se ha vulgarizado. Español era el auténtico idioma, español, el viejo idioma de los payos, y te dicen ahora, no, es una vulgarización del latín. Bueno, esto fue el primer imperio, o sea, el imperio Payen, se llamó así, tenía un símbolo, que algo así como, sí, como una cinta, la cinta Payen, pero luego, efectivamente, cayeron, resurgieron, pues se llaman los fenecidos, y una vez que resurgieron, pues sencillamente para no ser exactamente igual, cambiaron la A, o sea, la O por la A, pasó a ser latín, y absolutamente todo el mundo, letrado, estudioso, estudiante, universitario, sabio, genio, escuela, todos están basados en este latín, en este holocuento, donde unos loteros, cuyo símbolo es el cuervo, se hicieron y se han hecho con el control de toda la historia, de toda la ciencia, la cual encima es falsa, y han enterrado, porque ellos eran los enterradores, han enterrado esta otra historia, que es la que nosotros poco a poco vamos intentando explicar. ¡Adiós!